del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Señoras, señores, bienvenidos un lunes más a las noticias de los lunes. Ya saben, esas noticias un poco ocultas, un poco marginales, en las que no siempre nos detenemos, pero que, caramba, que también tienen su espacio y aquí se lo dedicamos. Vamos a empezar con una noticia. Si la semana pasada les hablábamos del diario de Eva Braun, bueno, del diario no, de un libro que se estaba escribiendo sobre Eva Braun, en el que curiosamente decían que no era una mujer ni antisemita, ni tonta, ni bueno. Me remito a la semana pasada. Hoy les vamos a hablar de otro libro que se está preparando, según informó el New York Times, sobre los sobrinos nietos de Hitler, los últimos familiares Hitler con vida, que al parecer piensan escribir un libro sobre la historia de su familia. Estos hermanos son Alexander, Louis y Brian. El cuarto hermano, Howard, murió en 1989 en un accidente. Y bueno, ninguno de ellos ha tenido hijo, con lo cual con ellos se extingue la línea de descendencia familiar, cosa que también forma parte un poco de la mitología, puesto que se sospecha, y al parecer es cierto, por lo menos de eso va a hablar también el libro, que entre los hermanos se hizo un acuerdo para no tener hijos ya nunca más, para que con ellos muriera la sangre de Hitler. Desde luego que debe ser bastante complicado llevar este apellido y es comprensible que uno quiera que termine la saga con ellos. Y al fin y al cabo, esta parte de la familia no es precisamente aquella por la que Hitler tenía más cariño. De hecho, al padre de estos chicos, que era William Patrick Hitler, que el padre lo llamaba Little Willy, Adolf lo llamaba mi sobrino apestoso. Él había nacido en 1911 y era hijo de Alois Hitler, nació en Liverpool y bueno, se mudó en el 39 junto a su madre a Estados Unidos. Así que ahí se instaló un laboratorio de análisis de sangre. Murió en el 87 a los 76 años. Dos de sus hijos fundaron posteriormente una empresa de paisajismo en Long Island, muy cerquita de Nueva York. El caso es que, bueno, pues eso, que no es precisamente una parte de la familia que se hubiera visto envuelta en los horrores del Führer, pero bueno, evidentemente hay mucho morbo alrededor de ellos y se quiere saber mucho. Dicen que hay varios rumores alrededor de la familia. Por ejemplo, dicen que el padre de estos chicos se supone que chantajeaba a Hitler porque le decía que podía desvelar un pasado judío de Hitler, pero ya saben que siempre en estos casos, siempre a Hitler también se dijo que si era homosexual, que si había sido judío. Sospechamos que también se lo acusará de haber sido gitano o deficiente. O sea, todo aquel a los que ellos perseguía es una manera de no sé si de desculpabilizar o de dar la vuelta a la historia y a las situaciones. En fin, es un rumor que corre y como tal nos hacemos eco. Una de las vecinas de estos chicos, Teresa Reiter, 43 años, que era, bueno, de estos chicos de la familia, dice que eran como cualquier otro vecino en el bloque, americanos, aunque daba la impresión de que querían rebelar contra su pasado alemán, y al parecer esta gente ejercía de profundos americanos, estadounidenses más que nadie. También dice aquí la nota que a pesar de que William de joven se parecía mucho a Hitler, la mayoría de los amigos y de los vecinos nunca se dieron cuenta de la conexión sanguínea entre ambos. Sí, porque es complicado, ¿no? Sin el bigotito a veces tal vez uno no tenga muy clara la figura o la fisionomía de Hitler. El caso es que al final un día William se la reveló justo antes de morir. Independientemente de este artículo del que les he hablado, de esta noticia, yo había leído hace tiempo también un artículo sobre los descendientes de Hitler y parece ser que realmente lo han vivido muy mal. Es un apellido muy difícil de llevar y bueno, que se han visto en muchas ocasiones pues obligados, más que obligados, han querido ellos por voluntad propia a esconderse y no aparecer en los medios de comunicación y no ser mencionados para nada. De hecho, ya ven este supuesto pacto, que probablemente sea cierto, para evitar para evitar tener descendencia y para de esa manera, en un acto, no sé, catártico, terminar con
con Hitler de alguna manera. Bueno, les voy a hablar de otra noticia. Ya saben que siempre tenemos espacio aquí para nuestro mundo ecológico o de nuevas tecnologías, y el caso es que les hablo de una noticia curiosa, y es que mientras Ahmadinejad se dedica a decir que Israel debe de desaparecer del mapa y hacer sus comentarios, vamos a dejarlo en curiosos, pues parece ser, según publicó el diario Yediot Aharonot esta semana, que un grupo de ingenieros israelíes llevó a cabo recientemente una visita secreta a Irán, porque fueron invitados oficialmente para asesorar a ese país sobre la reconstrucción de infraestructuras que han sido afectadas o por terremotos. Parece ser que estos 3 asesores regresaron a Israel a finales de Pesaj y comentaron que les sorprendió la diferencia entre el enfrentamiento abierto entre Israel e Irán y la profundidad de la cooperación comercial entre ambos por valor de decenas de millones de dólares. Se ve que lo de por valor de decenas de millones de dólares influye mucho, está muy por encima de las relaciones diplomáticas. También dijeron que fueron recibidos calurosamente y que no sintieron animosidad ni por un momento por parte de sus acompañantes. Las autoridades iraníes habían pedido algunos servicios de una compañía holandesa, propiedad entre otros de un israelí, y este israelí a su vez reclutó a varios asesores israelíes expertos en trabajos de reconstrucción de infraestructuras que ya habían estado en Irán en la década de los 70, antes de la Revolución Islámica, y que fue del 79. Bueno, pues estos israelíes fueron requeridos en concreto para asesorar a Irán sobre cómo reforzar puentes, renovar infraestructuras hidrológicas, de desagüe y de carreteras. Los asesores tuvieron que dejar, eso sí, sus pasaportes israelíes en Holanda. Entraron en Irán con unos documentos de identificación en los que no aparecía su nacionalidad. También se ha informado de que hace unos 3 meses y medio, un israelí visitó en secreto al subdirector del Ministerio iraní de Agricultura para estudiar la renovación del equipo agrícola israelí que emplea la República Islámica de Irán. Con lo cual, esto nos demuestra una vez más que por mucho que se peleen, el dinero sigue siendo el rey y que al fin y al cabo hay acuerdos. A veces creemos más en las bravuconadas externas y no nos fijamos tanto en lo que está pasando por dentro. Seguimos también, no se crean que es la única colaboración de la que les vamos a hablar. Tenemos otra. Israel colabora también con China. Sí, señores. Ya saben que Israel tiene la planta de desalinización más grande planta desalinizadora más grande del planeta, aparte de 30 centrales que convierten a Israel en líder del mundial del sector. China está sufriendo mucha sequía y necesita un poco, de hecho se ha agravado en los últimos años. En el 2005 afectó a unos 13,9 millones de hectáreas de tierra arable y a 6,95 millones de personas, además de 5,46 millones de cabezas de ganado, con lo cual Israel ha demostrado su interés en venderle a China su tecnología de desalinización y China ha demostrado su profundísimo interés en adquirirlo, desalinización e irrigación para resolver los problemas. Según dijo Buki Oren, que es presidente de la compañía estatal de agua israelí, que encabezó una comitiva de 9 empresas que asistieron en Pekín a una exposición sobre recursos hídricos, pues dijo que quizá algún día la mayor fábrica de desalinización del mundo se traslade a China. El embajador israelí en China, Yehoyada Haim, lo corroboró esta noticia y entre las empresas israelíes que se encuentran ahí se incluye la Compañía Nacional de Agua y veremos qué pasa. El 60% de Israel sufre de sequía y escasez de agua, pero desde luego Israel ha sabido luchar contra esta sequía, contra este problema, y tampoco está de más que ayude a otros países. Seguimos, les hablo ahora de grandes citas de Gershon. Gershon es un entrenador, el entrenador del Maccabi de Tel Aviv. Este señor es muy, muy religioso, muy creyente, y entonces él dice que entre sus declaraciones, esto salió publicado en el periódico El Mundo, curiosas frases de él. Dice que nosotros nos tomamos la religión muy en serio en Jerusalén y el baloncesto también nos lo tomamos muy en serio en Tel Aviv. Pini Gershon, que es un diplomático atípico y victorioso, porque de alguna manera el Maccabi de Tel Aviv se ha convertido en una especie de embajador de Israel más allá, ¿no? Un embajador
deportivo, pero embajador al fin y al cabo, y este hombre que su cabeza pues es un hombre importante. Él ya en la segunda temporada alcanzó la final de la Copa de Europa, creo que tiene 3 Copas de Europa en su poder, y bueno, pues en estos días dio una entrevista que se puede leer en la página www.euroleague.net, y el periodista le pregunta, ¿no? Le habla de la suerte, y el entrenador precisa y dice, no, soy creyente. Cuando le hablan del título del 2004, que es el de la Euroliga, pues él menciona que todo está escrito en el cielo. Dios no solo nos dio la victoria, decidió brillar. La gente rezó esta semana para que ganásemos. Gracias, Israel, dijo. También hablando de una canasta, dijo que le elevó a una categoría inusitada, dijo que si lo de Sharp no fue un milagro, entonces no sé qué es un milagro. Dijo que el Maccabi tiene fe. Y bueno, también hay una estrella del equipo que es Anthony Parker, pero que él es cristiano, y dijo, micrófono en mano, tras lograr el título, dijo, pido gloria y alabanzas para el Señor. Hay muchas frases de las que mencionan, por ejemplo, una que le dijo Ariel Sharon cuando Ariel Sharon le felicitó por ganar alguna de sus múltiples premios. Él dijo, Ari, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ahora te toca a ti garantizar la seguridad de Israel. Nuestras guerras son pequeñas comparadas con la tuya, que es relanzar en este momento el proceso de paz. También es curioso, le preguntaban sobre una oferta recibida en Barcelona y él dice, supone mucho dinero, aunque la única que decidirá dónde voy a entrenar es mi madre, la única mujer que me dice qué hacer. Desde luego podemos hablar de una buena Yiddish mame y un buen hijo que respeta la decisión de... Aquí el dinero no era tan importante, por ir a donde la mamá le diga. También dice que Gershon cuenta con la ayuda de Dios, de 9.000 hinchas y de varios millones en televisión. Y además que si el Maccabi juega puede conducir y alejarse 150 kilómetros de Tel Aviv sin encontrar coches. En fin, seguimos y vamos terminando. Ya vamos terminando de frases, pues terminamos con Barenboim, que siempre nos ofrece alguna frase. Y resulta que Barenboim dio un concierto, dirigió un concierto el jueves por la noche en Ramallah, el segundo concierto de la Joven Orquesta Palestina, un proyecto que, según dijo, permite a los niños palestinos expresar dignidad humana a través de la música. El mensaje, dijo Daniel Barenboim, no es que la vida es bella, sino mostrar lo que podría ser la vida si reinara la igualdad que reina en la música. El concierto se celebró en el Palacio Cultural de Ramallah y entre los músicos que interpretaron de la Joven Orquesta Palestina, el más jovencito tiene 10 años. Interpretaron, entre otras cosas, una sinfonía de Haydn. Respecto a esto, cuando hablaban, ya saben que ahora la situación con Hamás está un poco complicada, pues le preguntaron y él, en la rueda de prensa, al margen del concierto, Barenboim dijo que dijo que se siente muy tranquilo y muy contento, que está muy aliviado por no tener que tomar una posición política respecto a Hamás, porque dice la elección de Hamás ha puesto a gran parte del mundo en una situación con la que no saben cómo lidiar. Y añade, yo tengo mucha suerte porque vengo aquí con música y no tengo ese problema. No me pregunto si los padres de los niños han votado a Hamás, solo quiero que toquen bien a Haydn. Así que seguramente debieron de tocar bastante bien a Haydn, el director lo haría. Y les he mentido antes, les he dicho que íbamos terminando, pero no íbamos terminando. Lo que pasa es que se me traspapeló una noticia que tengo aquí y además no me podría permitir no darla, puesto que esta noticia es colaboración de un asiduo seguidor de las noticias de los lunes, a quien le pedimos que siga en ello, siga aportándonos y le agradecemos muchísimo. Y es que Ehud Olmert, más allá lo conocemos como primer ministro israelí, pero podemos conocerlo también, tiene una relación importante con el cine, y es que fue él quien tituló la película Pretty Woman. Resulta que se encontraba paseando por Hollywood, y cuando uno va a Hollywood evidentemente va a los estudios de la Warner Brothers, y ahí se encontró con un amigo suyo, israelí, productor israelo-estadounidense, Arnon Milchan, que estaba justamente frente a las imágenes y la banda sonora de la película producida que estaba produciendo, que era Pretty Woman, que en aquella época adivinamos que no tenía título. Entonces, esto lo cuenta también el diario Yediot Aharonot, que siempre nos cuenta las cosas más suculentas, y el caso es que Olmert dijo, tengo el título, llamada la película Pretty Woman.
y eso se lo dijo a Milchan y al director, que era Gary Marshall. Entonces se quedaron estos pensando. Al principio no les gustó, Marshall le dijo que le parecía demasiado empalagoso y Olmert insistió hasta convencerlos. Y hoy conocemos esta película como Pretty Woman, que lleva la canción justamente de Roy Orbison. Lo que yo no sé es si ya habían elegido el poner la canción Pretty Woman antes o después del título de Jude Olmert. Esto realmente creo que merece un periodismo de investigación, así que invitamos a nuestros oyentes a investigarlo si quieren. En fin, aquí lo dejamos, señoras, señores. Yo me despido, no sé si hasta la semana que viene o hasta la otra, puesto que no nos vamos a encontrar aquí, a lo mejor en las próximas noticias de los lunes. En todo caso, tienen ustedes hasta la próxima noticia de los lunes, tienen ustedes la obligación de pasar 1 o 2 semanas maravillosas. Y eso sí, saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarat. Muchísimas gracias por su atención y lo dicho, que pasen unas excelentes jornadas. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Hemos vuelto, ya estamos aquí. Ya saben, esas noticias un poquito alternativas en las que no siempre nos fijamos y que, sin embargo, tienen su importancia. No siempre nos detenemos en cuestiones económicas, pero, por ejemplo, en los lunes aprovechamos este pequeño descanso y lo hacemos. Les cuento que, en este caso, Meir Barel, que es director de la organización Azul y Blanco, pues ha dicho que en los últimos años ha aumentado el consumo por parte de los ciudadanos israelíes de productos israelíes. En todas las industrias ha sucedido esto. Esta organización Azul y Blanco
colores de la bandera de Israel, evidentemente, fue creada en 1994 para crear una conciencia entre el público y las instituciones del gobierno para que se consuman productos israelíes. Según dijo Meir Barel, si se ofrece la posibilidad de los mismos productos, uno local y otro del exterior al mismo precio, pues el consumidor adquirirá el israelí en este momento. Parece ser que hay una absoluta preferencia de los productos fabricados en casa y principalmente dicen que es por la mejora en la calidad y los precios competitivos. La encuesta que se organizó, por supuesto en Israel, una encuesta, qué cosa tan sorprendente, dice que el 95% de los hogares compran productos fabricados en Israel, productos lácteos se refiere, resultando un incremento de un 2% en 4 años, lo que no está nada mal. El 90% de los hogares israelíes consume carne israelí, mientras que el 67% compra cerveza israelí, que está comparado con el 60% de hace 4 años atrás. Se ve que es un 7% en 4 años. En el tema de la cerveza ha aumentado sorprendentemente. Lo que no sabemos si es que beben más cerveza o hay más gente que bebe cerveza o simplemente que se han decantado por la cerveza israelí. Bueno, pues según dijo, se observa un suave despertar del consumidor israelí en la compra de productos y hablan también de los cafés que han sido preferidos, los cafés locales como Aroma, Arcafé e Ilan. Y no se crean que esto es lo único de economía de lo que vamos a hablar. Les vamos a hablar también de una importante venta, una venta millonaria récord de la compañía israelí Iskar, que fue adquirida en el 80% por $4 billones, lo que le dará al fisco $1 billón aproximadamente. Billón con B, no con M. El primer ministro israelí, Olmert, se encontró desde luego muy contento, igual que el ministro de Economía, el nuevo, que es Abraham Hirschon, y que recibieron con muchísima felicidad la noticia y la venta, y comentaron que bueno, que es sobre todo, antes que nada, no solamente por la cuestión del dinero que viene, que podría hacer bajar, por cierto, el IVA entre un 1 o un 1,5%, pero lo que es muy importante de esta noticia, dijeron, es que demuestra y que los inversores extranjeros están empezando otra vez a invertir en Israel y esto puede provocar una nueva ola de inversiones. Esto también evidentemente tiene mucho que ver con la situación política y con la situación en la que se está viviendo esta especie de, lo que hablamos de una posible esperanza, pese a todos los miedos que siempre se ciñen sobre la zona. Pero bueno, les hablo un poquito de la empresa Iskar, que es del valor estimado de 5 billones con B de dólares, tiene unas ventas anuales por valor de $1 billón. Aquí no se habla de millones con M, ¿eh? Los ingresos anuales, son de 500 millones con M de dólares. Hay unas 60 sucursales y fábricas en todo el mundo, 4.000 empleados que están de enhorabuena porque ahora que se está viendo que las empresas van cerrando, pues no, ellos todavía no solamente resisten, sino que demuestran que están en perfecto estado de salud. Una cosa importante es que el dinero que hablamos que va a llegar al gobierno, pues según los expertos se supone que estiman que el gobierno podrá llevar a cabo un aumento en algunos presupuestos que se vieron afectados durante la política económica que fue aplicada por el anterior ministro de Economía, Bibi Netanyahu. En fin, seguimos en Israel, ya no para hablar tanto de economía, les vamos a hablar de la muerte, de un adiós a un líder del Histadrut, un líder obrero, Itzhak Ben Aaron. Fue líder de la lucha en Israel, de la lucha obrera, y murió a los 99 años de edad en un hospital próximo al kibutz en el que residía desde el 79. Él fue uno de los principales líderes sindicales, ideólogo del movimiento, dicen, laborista y kibutziano. Llegó a lo que era la Palestina bajo el mandato británico, procedente de una región del antiguo Imperio Austrohúngaro, en el 28, el mismo año en el que se creó la Histadrut, de la que él fue posteriormente el máximo responsable. Inició su carrera política como secretario de la Asociación de Trabajadores de Tel Aviv y después lideró el movimiento Mapai, que ya saben que fue la base del Partido Laborista. Entre el 69 y el 73 fue secretario general de la Histadrut y después ocupó un escaño como diputado del Parlamento de la Knesset y el cargo de ministro de Estado en varios gobiernos de Israel. En el 79 se retiró de la vida pública y en el 95 recibió el Premio de Israel, que da, pues, este adiós. Y ahora les hablamos de un curioso
un bestseller titulado IBM y el Holocausto, del periodista norteamericano Edwin Black. Uno siempre tiene que tener miedo cuando habla de bestsellers. Ya ven lo que está pasando ahora con esto de la mona, el código da Vinci, que todo el mundo está, siempre me olvido el nombre, que está causando estupor y está molestando mucho a la Iglesia porque dicen que está utilizando una historia pero cambiándola, ya saben, todas estas teorías conspirativas. Yo de todos modos hago eco de una noticia que salió, es que sale este libro, es un libro cuya tesis dice que la multinacional norteamericana, la IBM, suscribió una alianza estratégica con el régimen de Hitler, que fue el que permitió el registro, el seguimiento y la documentación de los millones de judíos que posteriormente fueron asesinados en los campos. Edwin Black fue hijo de uno de los supervivientes de la Shoah, y argumenta que el fundador de la IBM, Thomas G. Watson, admitió que la filial alemana de IBM había construido con gran eficacia, evidentemente, el programa tecnológico que permitió la destrucción de los judíos. De hecho, la cuestión es que la tecnología que se utilizó estaba construida sobre fichas de perforación y fue la precursora de los ordenadores o computadoras que hoy conocemos, y se basaba en la máquina Hollerith, que fue la que sirvió para elaborar los primeros censos y que había sido comprada por la IBM en 1924. El caso es que la Hollerith nazi asignaba una ficha a cada persona. Entonces, por ejemplo, el número 3 era cuando se hablaba de un homosexual, el 8 era para los judíos, y luego esto fue utilizado, evidentemente, para saber a quién había que ejecutar sin ningún tipo de problema. Se plantea Black hasta qué punto la sede de IBM en Nueva York colaboró con Hitler. Su respuesta es que Thomas J. Watson hubiera merecido la Cruz del Mérito, que era el segundo mayor honor que concedía el Tercer Reich. No vamos a entrar en esto, yo lamentablemente no tengo ni la más mínima idea, pero me hago eco de este libro que parece importante y parece estar bastante documentado por lo pronto. Según dice, desde el 33 hasta el 40, que empezó la guerra para ellos, pues había una gran colaboración, estrecha colaboración entre IBM y el régimen nazi, desde luego que fue cuando se hicieron los censos. Y seguimos hablando de nazis, en este caso del azote de los nazis, de Simon Wiesenthal, cuyo nombre va a figurar en una calle en Viena. En los próximos meses le van a poner su nombre, el nombre de Simon Wiesenthal, a una calle que es donde la comunidad judía de Viena va a construir un centro comunitario con jardín de infantes, una escuela primaria y secundaria, instalaciones para un club deportivo y una residencia para ancianos. A mí lo que más me llama la atención de esta calle no es que le pongan el nombre de Simon Wiesenthal, obviamente nos parece formidable, sino que le van a cambiar el nombre que hay actualmente, que es el nombre del compositor Franz Eichmann, que es una calle cerca del río Danubio. ¿Por qué me choca lo del nombre de Franz Eichmann? Porque es un ex miembro del partido nazi alemán. Con lo cual me pregunto yo, en el 2006, si no me equivoco, estamos 5.766, ¿qué hace una calle de un miembro del partido nazi en Viena? Que deberían de tener muchísimo cuidado. Recordemos que de Austria salió lo mejor del régimen nazi, con Hitler mismo. El caso es que evidentemente la comunidad judía de Viena ha pedido cambiar el nombre y lo cambian por el nombre de Simon Wiesenthal. No está nada mal simbólicamente que quiten a uno para poner al otro. La iniciativa ha sido apoyada evidentemente por los socialdemócratas, los comunistas, los ecologistas y los democristianos. Pues nada, esto nos parecía importante. Bueno, recordamos que Wiesenthal creó un centro de documentación judío en Viena en 1947, después de sobrevivir 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y tras haber sobrevivido a 12 campos de concentración y de exterminio, y que logró la captura y el proceso de más de 1.100 asesinos nazis, entre ellos el organizador logístico Adolf Eichmann, al que encontró en Argentina. Bueno, y seguimos, vamos a dejar ya de nazis, vamos a hablarles, ya saben que oscilamos a veces en las noticias de los lunes entre las trascendentes y somos también un poquito superficiales a veces, y les vamos a hablar de Ricky Martin, de este cantante, si es que se puede, con perdón, o músico. El caso es que de Ricky Martin, que va a dar un concierto en Israel, tiene 34 años y el 3 de julio dará un concierto. Él es embajador de buena voluntad de UNICEF y actuará en la ciudad de Raana.
situada a 15 kilómetros al norte de Tel Aviv. La fecha coincide con otro concierto que va a dar el grupo Black Eyed Peas, que actúa en el estadio de fútbol Bloomfield de Tel Aviv. Además coincide con que el 9 de julio termina el Mundial de Fútbol, que ya en su momento, en el 98, Ricky Martin puso la música al Festival del 98 que ganó Francia. Veremos quién gana y veremos si algo tiene que ver que Ricky Martin cante en esas épocas para que gane Francia. El caso es que también se incluye dentro de una gira mundial. Otros cantantes cantarán en Israel dentro de poco. Les recordamos Sting, el líder de Police, el próximo 9 de junio. Roger Waters, de quien ya le hablamos del problema que había, la polémica que se creó porque si estaba a favor o en contra del muro o la valla, que al final lo superó cantando en un sitio entre medias. Y el grupo Depeche Mode. Y terminamos, y no podemos terminar en Noticias de los Lunes sin dar un pequeño dato ecológico. Bueno, ecológico es el más chiquitito que he tenido, pero hemos podido decir, hay un nuevo árbol en Paraguay, en el bosque de Israel. El embajador de Israel, Rafael Eldad, y su esposa, pues plantaron un arbolito que, si no me equivoco, era un mirto. Y bueno, pues hay un mirto más en el bosque de Israel, dándole la bienvenida al mirto, y nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad, y nosotros tenemos otra cita la semana que viene en las Noticias de los Lunes. Hasta entonces, su obligación es pasar una excelente semana. Gracias. Señoras, señores, ya es lunes. Bienvenidos a las Noticias de los Lunes. Ya saben, empezamos con esas otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos. Hamás, Olmert, Palestina, Israel, no tienen cabida en estos momentos los conflictos en las Noticias de los Lunes. Intentamos ver un poquito el lado más amable, y no solamente el lado más amable, sino también aquellas cosas en las que no siempre nos fijamos. Y vamos a empezar hablándoles de una protesta. Por eso les decía que no siempre es la cara más amable, que sale publicada en el diario Yediot Aharonot. Salió publicada una encuesta realizada en todo Israel por el Instituto Tel Seker, y el resultado fue que el 53% de los entrevistados se quejan de la calidad de los servicios médicos en Israel, y lo que supone en general, en términos más generales, que los israelíes se quejan de su calidad de vida. Según el diario Yediot Aharonot, y según esta encuesta, que coincide además con el inicio de la Semana de la Calidad Nacional, hay mucho descontento en la ciudadanía porque sufre, según dicen, el deterioro de la educación, los servicios gubernamentales y el medio ambiente. Hace poco el gobierno del primer ministro Ehud Olmert había anunciado un aumento del crecimiento económico, pero en principio, según esta encuesta, ese crecimiento económico no se vería reflejado en la vida diaria de los israelíes. Queda ahí esta encuesta. Ya saben que a los israelíes les gustan hacer encuestas. Lo mismo mañana se hace otra donde sale el resultado completamente diferente, pero nos hacemos eco de esto. Seguimos, también les hablamos, ya que hablaban del problema medioambiental, vamos a hablar de él. Ya saben que en las Noticias de los Lunes tenemos un compromiso con el medio ambiente, y vamos a hablarles de los pececitos. Los pececitos no son mis animales preferidos, pero parece ser que se extinguen de una manera muy preocupante algunas de las marcas de peces, algunas de las clases de peces continentales del Mediterráneo. Un informe fue elaborado por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza y advierte del declive de los peces continentales en el Mediterráneo, y la publicación ha revelado que 7 especies concretamente están ya extinguidas, ya no hay nada que hacer, y una extinguida en estado salvaje.
Supongo que esto significa que siguen existiendo de estos animales en cautiverio, pero no en salvaje. Les cuento, los datos se les dio a Europa Press, que fue quien nos informó de esto. Las especies extintas ya son un pez del lago Ula en Israel, la Tristamella intermedia, también la Magdaleinae tristamella y los parientes de la carpa Alburnus aquili en Turquía, y en Croacia Telestes ucliva, y luego también están extinguidas la Chondrostoma scodrense, la Mirogrex ulensis y el Salmo pallari. Yo propongo que aparte de no extinguirlos les pongan nombres más pronunciables o más sencillos de reconocer. La Acantobrama telavivensis es la que está extinta en estado silvestre. Bueno, lo importante de esto es que no solamente el informe elaborado es para denunciar que se están extinguiendo los peces, sino para demandar a los gobiernos que a todos los niveles tomando como base estos datos científicos, emprendan acciones necesarias para contribuir a la iniciativa de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, y la iniciativa se llama Cuenta Atrás 2010, y el objetivo principal consiste en reducir de forma significativa para el año 2010 la pérdida de biodiversidad, tal y como se ha acordado en las partes contratantes de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Esto se lleva intentando mucho tiempo, parece que no se consigue. El número total de peces continentales asciende a 253 y según la lista roja del informe, 56% están amenazados de extinción, de los cuales 18% se encuentran en peligro crítico y otro 18% en peligro, un 20% en estado vulnerable. El informe insiste en que además se están perdiendo biodiversidad en el Mediterráneo, y por eso se han de tomar medidas urgentes para alcanzar el objetivo acordado, ya saben, del 2010 del que le hablábamos. La mayor concentración de peces continentales en peligro y en amenazados se encuentran en el sur de España y Portugal, en la ribera del río Po en el norte de Italia, la parte baja del río Orontes en el sureste de Turquía y en el lago Kineret en Israel. Y además esto no solamente por los peces, lo que ya debería hacernos preocuparnos, sino también por lo que significa, porque los peces continentales son indicadores del estado de salud de nuestro ecosistema de agua dulce, y esto se empeña mucho en recordarlo todos los científicos, con lo cual desde las noticias de los lunes nos hacemos eco de esto. Seguimos, ahora les voy a hablar del Tzahal, del ejército israelí, pero vamos a hablarles desde otro punto de vista. Les cuento que en enero sucedió la noticia que les voy a contar, pero a mí me ha llegado ahora mismo, y es que varios soldados y soldadas, evidentemente, del ejército israelí han impartido varias clases, un taller sobre cómo actuar ante terremotos. Esto no es ninguna novedad, porque ellos lo llevan haciendo desde hace muchísimos años en todas las escuelas, porque según dicen, los niños son los embajadores que llevarán la información a casa. Pero la noticia es que lo han hecho para niños palestinos que hasta ahora ante los cuales no habían tenido ningún tipo de acceso. Porque según explicó el mayor Moti Newman del Tzahal, no podían enviar instructores a colegios de Jerusalén vestidos de uniforme. Con lo cual, lo que han hecho ha sido un obstáculo físico que se resolvió en enero gracias a una iniciativa conjunta, que esto es realmente lo importante, con la Municipalidad de Jerusalén, que encontró una fórmula perfecta, y es llevar a los niños a un terreno neutral que es el Museo de Ciencias Naturales de Jerusalén. Ahí el mayor Newman recibió a los alumnos del colegio Al-Hajba de Yabel Mukaber, y que fueron los primeros niños palestinos que se beneficiaron de este curso, donde se les explica cómo deben actuar en caso de terremoto. Terremotos que, insiste el Instituto Geofísico en recordarnos, es realmente un peligro para la zona, porque Israel se encuentra sobre la falla sirio-africana y alrededor de cada 100 años se produce un movimiento sísmico de más de 6 grados de intensidad, según la escala Richter, con consecuencias devastadoras. El último fue de 1927 y lo preocupante es que dicen que según los geólogos, nos podemos estar aproximando a un nuevo terremoto que estaría a la vuelta de la esquina, y como ejemplo ponen los reajustes de las placas tectónicas en la falla que constituye la frontera en el este de Israel
y a lo largo de 2005 ha habido 10 desplazamientos de magnitud entre 2 y 5 grados. Realmente es para estar atentos. A los niños les hablaron de la experiencia de Tilly Smith, que fue una niña que salvó a toda una aldea en Phuket, que es en Tailandia, durante el tsunami, porque a ella le habían enseñado, había aprendido sobre los terremotos y qué hacer, y cuando vio los primeros efectos pudo salvar a toda la aldea. Entonces, bueno, pues con este ejemplo mítico, pues los niños fueron escuchando y sobre todo recibiendo la información importante más allá de la información, que por supuesto es importante desde un punto de vista político. Para el Tzahal fue muy importante enseñarse desde una manera no solamente amenazante para los niños palestinos, y para los palestinos también fue importante convivir con el Tzahal desde un punto de vista viendo que ellos pueden aportarles algo positivo en contra de los estereotipos que se han creado. Según nos decía una de las maestras del colegio, un maestro, Murad Musa, que enseña el hebreo a los niños del colegio, el conocimiento mutuo es uno de los factores elementales para la coexistencia, y recomendó a los niños israelíes que aprendan árabe. Dijo una vez un Aj, que es un peregrino a la Meca, que quien aprende un idioma asume una personalidad adicional, y eso es aplicable a los niños, con lo cual son estas las iniciativas que probablemente puedan ayudar a la paz. Y seguimos con noticias cinematográficas que son, por ejemplo, les voy a hablar de Cannes. El Festival de Cannes ha presentado una película que parece ser que es de las pocas que, bueno, por el artículo que he leído, lo he leído en El País, que es de las pocas que han interesado realmente, y la película se llama Indígenas, es del francés Rachid Bouchareb, que es de origen argelino, y rinde homenaje a los voluntarios magrebíes que lucharon en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo, enrolados en las tropas francesas. Indígenas, al parecer, ha conmocionado a los espectadores, especialmente a los franceses, y recibió una cerrada ovación. Ya Rachid Bouchareb había triunfado en Berlín el año anterior, o creo hace 2 años, con una película modesta, que era Un pequeño Senegal, donde reivindicaba atención y respeto a los inmigrantes a través de una historia muy breve. En Indígenas vuelve a reivindicar ese respeto, pero a través del pasado, recordando cómo algunos indígenas magrebíes, 130.000 voluntarios en concreto, marcharon a Europa a defender a lo que consideraban la madre patria, a Francia, de las garras de los nazis, y de cómo ahora están olvidados del Estado y que reciben una pequeña pensión. La película, al parecer, no es compleja, sigue una dramaturgia bastante clásica, pero ha destacado y ha provocado una rueda de prensa preguntas incómodas, respuestas encendidas sobre el pasaje de la historia que recuerda, y también insiste mucho el director, el desprecio que reciben hoy de los franceses, esta gente que le ha ayudado a levantar y sostener el país. Desde luego que merecen todo el respeto y el recuerdo, porque no siempre hablamos de estos voluntarios. Por cierto, que también se presentó la película un documental de Sidney Pollack sobre Frank Gehry, que es arqueólogo, iba a decir, qué mal estoy los lunes, sobre este arquitecto que, entre otras cosas, que ha reconstruido Europa, entre otras cosas el Guggenheim, tiene edificios en Berlín, en Los Ángeles, en Malibú, incluso en Praga. Y bueno, es un documental que al parecer tampoco ha despertado gran entusiasmo. Sketch de Frank Gehry se titula. Y bueno, son amigos personales Sidney Pollack y Frank Gehry, y por eso el arquitecto eligió a Sidney Pollack para que hiciera el documental. El mismo Sidney Pollack dijo: no sé mucho de documentales y aún menos de arquitectura, y según el arquitecto esto hacía idóneo a Pollack para hacer el documental, que es propio para televisión, y según dicen es interesante, entretenido, lo que quizás, dice yo, hablo de la crónica que salió en El País por Diego Galán, no se puede decir de otros similares. Y vamos a ir concluyendo con 2 noticias muy breves. Una también, ya que estamos en espectáculos, nos pareció curioso, simpática la noticia de que en un pueblo de México, en Matamoros, se hizo una presentación de la obra musical del Violinista en el Tejado,
la producción fue del prestigiado Colegio Juvenal Rendón y se presentó en el Teatro de la Reforma el 20 de mayo. Tevi el lechero fue Rolando Branco, luego estaban también Vianney Valle, Nicole Juárez, incluso alguna profesora, la profesora Ana Estrada, tuvo muchísimo éxito, llenó casi completamente la totalidad del aforo, el público se mostró receptivo y atento, dice la nota, y hablan de una magnífica puesta en escena, inspirada por supuesto como siempre en la obra de Marc Chagall, la obra del pintor, la obra musical es de Sheldon Harnick y Geoffrey Stein, y de Larry Block se estrenó en Broadway en 1964. Al finalizar la presentación, la directora Ludvina Rendón Lozano fue felicitada por todos y nos vamos simplemente comentándoles una última cosita más, y es que Irán ya tiene lema para su equipo de fútbol que dice para el equipo del Mundial de Fútbol Alemania 2006, y el slogan dice paz para todos, después de justicia y espiritualidad. Nos hacemos eco de este paz para todos, pero que todos sean todos. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos el lunes que viene. Hasta entonces, feliz semana.